Yo quiero aprovechar al invitado que tenés ahí, quiero que la audiencia, a ver, se ilumine con este escritor realmente, porque a mí me ha sorprendido, ya tuvimos un contacto telefónico en otra emisora, que yo me quedé realmente sorprendido. Sí, Haber le voy a estudiado en la pedir que se escuela, acerque acá a la computadora y que usted sí, conduzca la entrevista. ¿Le parece, Modesto? sí señora, cómo no, por supuesto. Sí, pase, Bueno, don Cástulo, por favor. toda la vida uno en la escuela se prepara y dice, no, pero Siéntese el acá, héroe por era favor. Eduardo Avaroa, y la Daza no, que estaba farreando, que era en la fiesta de carnaval, Ya, en la por favor, época tome cuando asiento y va a hablar. Chile invadió Bolivia. Sí, sí, yo le voy a Nos dar. creímos ese cuento. Y hoy lo vamos a escuchar al escritor, por supuesto, chileno el hombre, que Ya, lleve escribió más ocho atrás libros, el teclado. dos libros que fueron bestseller. Cástulo No lo va a Martínez, tocar el uno dice teclado, El ¿ya? mar de Bolivia en Sí. cautiverio. Y acá Les está. quiero dar a entender a la audiencia que este ciudadano es chileno y escribió en Chile estos dos libros que realmente hoy no sé si salida de su país o la verdad no la pasó nada bien en su país de origen como Chile. Y el libro más fuerte, el título que realmente yo creo que ha hecho que salga de su país fue Chile Depredador. Bueno, a la audiencia que nos está escuchando, por supuesto, de la 100.3 Radio X, el programa Despertar Boliviano, que hace 21 años estamos al aire, voy a presentarles al señor Cástulo Martínez, escritor, ciudadano chileno. Don Cástulo, buenos días, ¿cómo está usted? Un placer escucharlo y verlo, por supuesto, vía Zoom. Quiero que nos cuente la realidad, qué le enseñan en Chile a los estudiantes y lo que nos enseñaban a nosotros en Bolivia, que Ilanel Daza era lo peor, que no quería defender su país y fue todo lo contrario. Lo escucho atentamente. Muchas gracias por esta nueva Más oportunidad que fuerte, más tengo alto. para poder compartir con los demás el resultado de mis propias investigaciones y de mi experiencia. Precisamente, uno de los primeros síntomas que yo sentí de que algo no estaba bien en la enseñanza chilena sobre el tema fue de que en Chile se enseña, hasta la fecha se enseña de que Bolivia fue culpable de la Guerra del Pacífico porque no cumplió un tratado de 1904 y porque a una pobrecita empresa anglo-chilena le quiso imponer un impuesto de 10 centavos de peso por cada quintal que exportara. Pero cuando se estudia a fondo el asunto, nos damos cuenta de que ese impuesto era exiguo, era una insignificancia comparado con todo lo que esta compañía anglo-chilena estaba sacando del suelo de Bolivia. Entonces, a nosotros se nos enseña, se sigue enseñando historias tergiversadas, así como esta, y increíble, pero en 1840 creo que fue, no tengo mi apunta a mano, el gobierno de Chile, bajo la presidencia de don Domingo Santa María, sacó una ley según la cual el litoral boliviano pasaba a pertenecer al territorio nacional y sin ninguna base. Eso a mí me llamó mucho la atención, entonces recién ya empecé a ver de que no estaba bien la cosa que nos estaban enseñando. Investigué por mi propia cuenta y no pude encontrar ninguna evidencia de que Chile hubiese tenido alguna vez derecho legal o judicial sobre el litoral boliviano. Incluso el padre de la patria de Chile, que es don Bernardo O'Higgins, dijo que Chile, viniendo del sur hacia el norte, solamente llegaba hasta el río Salado. O sea, donde empieza el desierto de Atacama, ahí termina Chile. Sí. ¿Cómo pudo entonces de repente ser dueño del litoral boliviano? Cosas así fueron las que me impulsaron a estudiar a fondo y estudié a fondo
y los resultados los publiqué en el libro El Mar de Bolivia. Bueno, después de eso ya eh, la opinión pública en aquella época empezó a atacarme. ¿Por qué? Porque en una entrevista que se le hizo a un canciller chileno en Santiago, le preguntaron qué pensaba del libro que escribió un señor de Arica, Cástulo Martínez, donde dice que Bolivia, la verdad histórica ha estado siempre del lado de Bolivia. Eso dije yo. ¿Qué le parece el libro? Este canciller chileno dijo que nada de cierto hay en ese libro. Incluso no estoy muy seguro si es chileno o no. Un chileno no hablaría de esas cosas, de esa manera. Entonces un periodista le preguntó, ¿y qué parte específica del libro cree usted que, No es cierto. va, que, que va en contra de lo que se enseña en Chile? Entonces, este señor dijo algo que quedó como en ridículo. Dijo, yo no puedo contestar eso porque yo no he leído el libro. Entonces, si no está O leyendo, no sea, leo el libro. opina de algo que no leyó nunca. Exactamente. Entonces, entonces otro periodista le hizo ver eso. Usted está criticando un libro que no ha leído. Me dijo, yo no lo he leído, pero en Cancillería tenemos ese libro desde hace 3 meses. Yo calculé la fecha y era justo el mes en que yo publiqué el libro en Bolivia. Así que los señores del consulado chileno en La Paz y en Cochabamba son mis mejores lectores y los primeros en correr la voz sobre el libro. Se lo agradezco mucho. Y este señor dijo que este canciller, de que al leerlo bien se da cuenta que si soy chileno, soy un traidor a la patria. Pero él cree que no soy chileno. Bueno, en esa época. Después, a los días siguientes, empezó un ataque continuo contra mí primero en el diario La Estrella de Arica, porque yo vivía en Arica, y después eso pasó al diario El Mercurio en Santiago. Al final, con todo lo que hablaban contra mí, el diario Presencia de aquella época de Bolivia hizo una Sí. separata que era casi un libro, porque me pidió todo lo que hubieran hablado contra mí y lo publicó. Entonces, de ahí yo empecé a tener dificultades no del gobierno, sino que de mis compatriotas que me decían en los periódicos, eh, hay que ponerlo en la frontera, porque está diciendo blasfemia. Eso tengo el recorte yo de eso. Salían cosas así. Finalmente, eso fue con el libro El Mar de Bolivia. Saqué un segundo libro, yo todavía seguía viviendo en Arica, pero ya mi fuente laboral se estaba perdiendo por causa de ese libro. Yo era Sí. traductor de inglés, tenía ya una oficina de traducciones de inglés al castellano y atendía a 3 firmas del comercio ariqueño que eran importadoras. Y empezaron a disminuir los clientes. Entonces yo le pregunté a uno, mientras todavía estaba el libro del Mar de Bolivia, ¿por qué razón de repente me deja de enviar el trabajo cuando decía que antes no tenía nadie que lo hiciera? Y el señor de la empresa dijo que ahora estamos conversando con los exportadores en castellano. Pero otro con el cual yo tenía más confianza me dijo, lo que pasa es que han venido gente de los grupos nacionalistas que hay acá, un grupo que se llama eh, Comité de los Hijos de los Héroes del Pacífico. Dijeron Sí. que si yo te seguía enviando trabajo a ti, a tu oficina, ellos iban a decir a su gente, a su familia y a todos los que pertenecen a ese grupo, que no me compren más a mí. O sea, entonces, el negocio está primero en este caso, así que yo dejé de enviarte el trabajo por eso. Hay como 3 o 4 grupos así eh, ultrosos, chauvinistas, que estallan de rabia cuando alguien propone que se arregle el asunto con Bolivia y se le dé una salida soberana al mar
Cátulo, quiero que me cierre esta historia que nos contaban a nosotros en Bolivia. ¿Cómo es que Eduardo Baroa, héroe, y la Dion Daza farreando en carnavales? La historia, ¿cómo es esa historia? A ver, cuéntemela y a la audiencia, por supuesto, ¿cómo puede ser posible que tantos años se engañe a un pueblo, no? Bueno, los tres países tienen leyendas. Chile tiene leyendas sobre la guerra del Pacífico, Perú también lo tiene y Bolivia también lo tiene. Bien, El- en Bolivia, por ejemplo, tienen, eh, espero que no se molesten por lo que voy a decir, pero tienen a Juancito Pinto, que jamás existió. Hice investigación O sea, profunda. es un invento del masismo, Juancito Pinto. Y se da un bono incluso. Sí, pero Juancito Pinto no existió. Es un niñito ahí a la guerra. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y quiénes fueron sus padres? ¿Y dónde vivía? ¿Y por qué la mamá mandó a ese niñito a la guerra? Nadie podía contestarme eso. Y no soy el único que llegó a esa conclusión de que no existe. Conversé con el historiador boliviano Pablo Michel y me dijo que él tampoco había encontrado ninguna evidencia de la existencia de Juancito Pinto. Bueno, ese es un ejemplo de que en Chile también hay leyendas y en Perú también. Em, Sobre el señor Avaroa, él era un terrateniente, tenía una buena cantidad de tierras en Calama, cuando era Calama era de Bolivia, y la guerra lo pilló ahí y tuvo que hacer frente. Pero él luchaba porque no quería perder sus tierras, tenía su familia. Estaba defendiendo sus tierras. Claro, estaba defendiendo sus tierras. Y a pesar de que el jefe de ese grupo, del cual el señor Avaroa era, formaba parte, tenía que obedecerle al jefe. El jefe de ese grupo se llamaba Ladislao Cabrera. Y él ordenó retirada porque vio que era inútil sacrificarse porque venía una caballería chilena y ellos no estaban bien armados, estaban pobremente armados. Así que él dijo que había que replegarse y reunirse en otro sitio de Calama con otros dispersos y organizarse. Dio orden de que todos se retiraran. Casi todos se retiraron. Avaroa siguió luchando, ¿Aló? solo, solo. Sí. Pero ¿cómo ¿Cómo iba? está? Él ¿Cómo está? ¿Cómo está? iba a, Más fuerte. ¿cómo iba él a luchar contra una caballería de chilenos bien armados? Ahí tenía que obedecer a su jefe, que era Ladislao Cabrera, y salir de ahí. Pero no lo hizo. Y obviamente murió en la batalla. Y pensé entre mí, ¿cómo puede ser un héroe? ¿Qué hizo? Yo he consultado con bolivianos, incluso con algunos historiadores. Y yo le dije, por qué es héroe? ¿Porque murió peleando en la guerra? ¿Qué otra cosa hizo? Y no había otra cosa que haya hecho. Murió peleando en la guerra. Pero ¿cuántos bolivianos no murieron peleando en la guerra? claro. Él luchó por sus tierras. Si vamos a hablar de un héroe boliviano que realmente merece una estatua, merece una calle con su nombre y no hay nada de eso, es el general Hilarión Daza. Él solo se opuso al gobierno chileno para terminar la guerra a cambio de que Chile tuviera posesión de todo el litoral boliviano. Y eso le ofrecieron a Hilarión Daza en mitad de la guerra. El señor Arce fue el que envió a unos mensajeros chilenos a conversar con Hilarión Daza en la guerra. Y el resultado fue de que Hilarión Daza vio que si accedía a lo que proponía el gobierno chileno de la época, la guerra se terminaba, pero Bolivia perdía el litoral de inmediato, porque eso estaba en las bases, se llaman las bases de Daza, las escribió René Moreno. El- El traidor Gabriel René Moreno, que era claro, su asistente. claro, él y fue el contacto entre Chile y el general Daza.